Claro, esta fue la consecuencia natural de todo lo que venía predicando el teniente coronel retirado Ollanta Humala en su Pasquín Ollanta el 2002, 2003, 2004, y de la proclama que hizo desde Seúl, pidiendo la insurgencia popular y el derrocamiento del gobierno de Alejandro Toledo, que había perdido la soberanía y la legitimidad. Es decir, el señor Ollanta Humala, teniente coronel en retiro, creó las condiciones psicológicas para que estos hombres armados dieran un zarpazo contra la democracia peruana. Y todo lo que él dijo en su proclama, en su manifiesto golpista, era lo que repetían como papagayos estos matones que fueron a capturar una comisaría en Andahuaylas y que mataron a 4 policías, porque efectivamente decían que renuncie Toledo, abajo Toledo, viva Ollanta Humala. Ese señor o ese sujeto con un fusil trepado en el techo de esa estación policial en Andahuaylas, antes o después de matar a los 4 policías inocentes, repetía el libreto que le había dado el teniente coronel recientemente pasado al retiro, porque el día anterior lo habían dado de baja, Ollanta Humala desde Seúl. O sea, que hay que cargarse, que hay que dinamitar al gobierno democrático de Toledo, porque ya no es democrático, porque ya no es legal, porque ha perdido la legitimidad. ¿Y cuándo perdió la legitimidad? Cuando el señor Ollanta Humala decidió que ya no era democrático ni legítimo. Y curiosamente eso coincidió con el día en que Ollanta Humala fue dado de baja como teniente coronel por el gobierno del presidente democrático Alejandro Toledo. Muy merecidamente fue dado de baja, porque Ollanta Humala durante 3 años consecutivos se había dedicado a vituperar, a injuriar, a difamar a un presidente que a uno le podía gustar o no, que podía ser popular o no, pero que era legítimo, que era democrático, y que no se podía poner en tela de juicio o en entredicho la legalidad y la legitimidad de su origen. Bueno, entonces ocurrió el golpe, pero el golpe lo da Antauro Humala, claro, pero el que lo piensa, lo trama, lo urde en las sombras es Ollanta Humala. Primero con su Pasquín y segundo con su proclama golpista, y luego, claro, cuando Antauro Humala da el golpe, matando a 4 policías inocentes, lo que hace es repetir lo que cada quincena publicaban en ese Pasquín Ollanta. Escuchemos. Los soldados nacionalistas del Perú que se identifican con el legado de Juan Velasco Alvarado y están exigiendo la renuncia de Alejandro Toledo Manrique por los motivos de traición a la nación, al haber incumplido sus promesas y haber entregado nuestros recursos a los extranjeros, por haber chilenizado el Perú, haber entregado casi toda la economía peruana a empresarios chilenos, por haber humillado a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales del Perú, al haberlas desarmado y tenerlas inermes ante los chilenos. Yo acuso al teniente coronel en retiro Ollanta Humala de ser responsable de ese oprobioso acto de barbarie. Yo acuso al teniente coronel en retiro Ollanta Humala de haber sido el autor intelectual de ese golpe contra la democracia peruana que costó 4 vidas de policías inocentes. Yo acuso al teniente coronel Ollanta Humala de haber conspirado contra la democracia peruana, representada entonces por Alejandro Toledo, en complicidad con su hermano Antauro. Y que quede claro que Antauro cumplía las órdenes de su hermano Ollanta Humala. Lo decía así. Ollanta ha ordenado la deposición de armas. Antauro obedece, porque soy soldado. Que no queden dudas.
Ollanta Humala intentó dar un golpe militar en el Perú el 1 de enero de 2005 en complicidad con su hermano Antauro, porque el presidente democrático Alejandro Toledo lo había dado de baja como militar en el grado de teniente coronel y había truncado su carrera, privándolo de ascender a coronel, a general de brigada, general de división. Seguiría siendo militar en actividad. Tendría que haberse retirado recién en 2016. Esa fue la represalia vengativa de Humala cuando Toledo lo dio de baja. Humala le dio un golpe antidemocrático. Bienvenidos de vuelta al programa. Es domingo 1 de mayo de 2011. En 5 semanas tenemos que elegir al presidente del Perú, y el teniente coronel en retiro y 2 veces golpista probado en el Perú, Ollanta Humala, quiere ser presidente. Yo no voy a votar por él. No voy a votar por él porque ha demostrado que no es un demócrata. Lo ha demostrado principalmente cuando tramó y ejecutó, como hemos comprobado en este programa, un zarpazo, un sabotaje, un boicot contra la democracia peruana, entonces representada por el gobierno legítimo de Alejandro Toledo. Ollanta Humala cree que los peruanos somos tontos o desmemoriados. No todos somos tan tontos ni tan desmemoriados, y algunos recordamos que él, despechado y vengativo porque Toledo lo había dado de baja como teniente coronel el último día de 2004, le ordenó a su hermano Antauro dar un golpe contra el gobierno que quincena a quincena en el Pasquín Ollanta, el teniente coronel en retiro Ollanta Humala llamaba ilegítimo y que consideraba que se justificaba derrocar. Lo que por otra parte es incomprensible es que el teniente coronel retirado Ollanta Humala recientemente, y cuando digo recientemente, esto fue el 2009, vaya a Madrid y hable de Sendero Luminoso como si Sendero Luminoso fuera más o menos la Cruz Roja o Fe y Alegría. Dice que Sendero Luminoso hacía un trabajo como de Robin Hood. Veamos. En los primeros años de Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. No solucionó nada, causó la muerte de más o menos 70.000, 80.000 peruanos. Comparar a Sendero Luminoso con Robin Hood es francamente una frase infeliz, desafortunada, que agravia la memoria de todos los que murieron por culpa de esa banda terrorista. Pero además, cuando estaba en Madrid, en algún momento de 2009, el teniente coronel retirado Ollanta Humala se refirió al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, algo así como un preso político. Dijo, él está preso, pero él no le ha disparado a nadie, él nunca ha matado a nadie. La guerra, y los responsables políticos de los que perdieron, porque perdió Sendero y perdió el MRTA, están presos. A Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso, no porque haya disparado. ¿Cómo sabe el teniente coronel en retiro Ollanta Humala que Abimael Guzmán nunca disparó? ¿Cómo sabe que Abimael Guzmán nunca mató a nadie? Y aun si eso fuera cierto, ¿cómo pretende hacernos creer que está preso por sus ideas? No, Abimael Guzmán está preso porque está manchado de sangre, porque desató un baño de sangre en el Perú, porque es uno de los terroristas más abyectos y más abominables de la historia criminal de América Latina. Y el teniente coronel Humala, Ollanta Humala, pretende hacernos creer que Abimael Guzmán está preso por sus ideas. No, señor. Está preso porque declaró una guerra al Estado Democrático Peruano. Esto es francamente alarmante, y lo es todavía más porque el señor Humala quiere hacernos creer ahora que él ha cambiado,
que antes él era un golpista, que antes él pedía que había que tumbarse al gobierno de Toledo, que antes él justificaba, legitimaba el golpe que dieron con su hermano Antauro el 1 de enero de 2005 en Andahuaylas. Bueno, eso era antes. Antes yo no era un demócrata, antes yo era un golpista, era un pandillero, era un dinamitero. Antes era un poco revoltoso. Sí, la verdad que antes yo me quería cargar al gobierno de Toledo y fusilar a todo su gabinete, a Kuczynski incluido. Ahora no, ahora soy Lula. Ah, ahora eres Lula. Sí, ahora soy Lula, ahora ya me he moderado y ahora ya yo creo en la economía de mercado. Ah, ya no crees que hay que derrocar al gobierno democrático que ha perdido la soberanía porque te han dado de baja a ti. No, ya no, ahora soy Lula. Ya, vamos a ver después de la pausa si es Lula de verdad. Bienvenidos de vuelta al programa. El teniente coronel retirado Ollanta Humala dice que ahora es un demócrata y que ahora es como Lula, el expresidente de Brasil. Pero a mí me hace acordar a ese lenguaje moderado, conciliador, que empleó Hugo Chávez para ganar la presidencia venezolana a fines de 1998. En aquel entonces, el periodista de Univisión Jorge Ramos le preguntó a Hugo Chávez, que también jugaba a ser Lula, ¿no? Se quería hacer pasar por un demócrata, un socialdemócrata, moderado, tolerante, conciliador, y le preguntaron si se iba a quedar 5 años en el poder. Chávez dijo, no, pues 5 años es mucho, yo me voy antes. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes. Incluso antes, ¿no? Bueno, eso era el 98. Y ese era Chávez haciéndose el demócrata para llegar al poder democráticamente y para luego ejercer el poder autocráticamente. Porque ahora, 1 de mayo de 2011, sigue Chávez ahí, bien atornillado en el poder, y se va a quedar por lo menos hasta el 2019, ha dicho él, si no se queda corto, ¿no? Para que sepan que algunos simulan ser demócratas para llegar al poder y una vez en el poder no gobiernan democráticamente, y mucho me temo que ese es el caso del golpista teniente coronel retirado Ollanta Humala. Porque Chávez también decía, cuando él quería hacernos creer que era Lula, que él no se iba a meter con los canales de televisión en Venezuela. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. No sé por qué ese Chávez falso, impostado, moderado, ese Chávez Lula, me hace acordar a este Ollanta Humala Lula versión 2011. Pero luego en el poder, por supuesto, Chávez cerró a un canal opositor, Radio Caracas Televisión. Y cuando a Chávez le preguntaban, en ese Chávez moderado del año 98, el Chávez Lula, si iba a nacionalizar algo en Venezuela, no, nada, decía nada. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Nacionalizó absolutamente todo. Y le preguntaban por la dictadura de Fidel Castro, y miren el cinismo de Chávez haciendo de Lula para ganar. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ajá, y eso es lo que decía Chávez en las elecciones para ganar. Una vez que ganó, se instaló en el poder, no lo mueve nadie y se ha dedicado a glorificar a un tirano despreciable como Fidel Castro. Regresamos después de la pausa y ojo que los que se visten de Lula de repente no son Lulas. Bueno, yo hubiera querido seguir disparando porque el francotirador está de regreso. Continuaré el próximo domingo, si me dejan y si ustedes me acogen en vuestros hogares. Entre tanto, les agradezco mucho